Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer poder saludarles en este día domingo 6 de septiembre del año 2020. Estamos en septiembre, como les digo, y en este mes celebramos nuestras fiestas patrias, donde reconocemos, ¿cierto?, nuestros emblemas nacionales y la independencia del pueblo de Chile, ¿ya?, que es muy importante. A mi espalda tenemos acá nuestra bandera nacional, ¿cierto?, que nos representa y nos identifica como una nación soberana e independiente. También tenemos nuestro escudo patrio, ¿cierto?, acá en el corazón, ¿cierto?, y la roja de todos. Sin duda, una vestimenta que nos identifica en cualquier lugar del mundo por donde podríamos andar, ¿ya? También es muy importante, mucho más importante, mucho más, también tener claro y presente que en el mes de septiembre se celebra algo muy especial para nosotros los cristianos, porque nosotros debemos tener claro, ¿cierto?, que somos una nación también, parte de una nación santa, un pueblo escogido por Dios y comprado a precio de sangre. ¿Y cómo nos podemos identificar con eso? Con algo muy importante, con la palabra de Dios. Y en septiembre, niños, se celebra el mes de la Biblia, este libro inspirado por Dios, que es su revelación especial, donde su propósito es que lo aprendamos a conocerlo a Él. ¿Quieres aprender, por ejemplo, por qué en septiembre se celebra el mes de la Biblia? Deja contarte que un día 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español. ¿Por quién? Por Casiodoro de Reina. Y esta Biblia se llamaba la Biblia del oso. Se llamaba así porque en la tapa de esta Biblia tenía un oso comiendo miel de un panal. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión Reina Valera, que es la que tengo yo en este momento en mis manos. ¿Quieres saber también cuál es el libro más vendido en el mundo? Si dijiste la Biblia, un aplauso para ti, estás en toda la razón, ¿ya? La palabra Biblia viene del griego y es plural de papiro, rollo o libro, constituyendo un conjunto de libros. La Biblia fue el primer libro impreso. Fue impreso, ¿sabes cuándo? En el año 1454. Fue escrito durante un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes inspirados por Dios. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas también: el griego, el arameo y el hebreo. Hoy en día se ha traducido a más de 2000 idiomas. Cuando se escribió primero la Biblia no fue dividida como hoy en día capítulos y versículos. Ahora se divide, ¿cierto?, en 2 secciones, que es el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento 27 libros, perfecto, que tiene un total entonces de 66 libros. Muy bien, niños, qué brillantes que son, un aplauso para ustedes. Estos libros son inspirados por Dios, como les dije, y la Biblia es más que palabras comunicadas por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el relato de una historia que se extiende desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, desde el Génesis entonces hasta el Apocalipsis. Tomen nota de estas citas bíblicas. Anoten. La Biblia nos enseña de dónde viene y para qué. Y eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leanlo posteriormente. ¿Quién la inspiró? Lean 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. La Biblia, ¿cierto?, es perfecta, es inerrante. Véanlo en Salmos, capítulo 12, verso 6. Bien, niños, un placer poder compartir esta información con ustedes. Ténganla presente como hijos de Dios. Y ahora los invito a preparar su Biblia, ¿cierto?, para que vamos a revisar la clase del día de hoy, que está en Jesús, ¿cierto?, y los labradores malvados. Prepárense para que pasemos rápidamente a esa lección del día de hoy. Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Muy buen día, un placer, un privilegio poder saludarles nuevamente. Ahora pasamos, ¿cierto?, a la lección de este día domingo 6 de septiembre, la que se ubica en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos del 1 al 12. Antes de avanzar, vamos a orar a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, de poder leer tu palabra y poder inquirir conocimiento de ella, Padre Celestial, para nuestras vidas. Oro por el corazón de cada niño, de cada niña, Señor, que está en esta clase, Padre Santo, para que esta palabra sea viva y eficaz en sus corazones y poder llevarla a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria.
En el nombre de Jesús pedimos tu dirección, Padre Santo, mediante tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén. Bien, niños, vamos a leer, ¿cierto? Tengan sus Biblias, por favor, para que me acompañen y me ayuden a buscar los textos que vamos a ocupar el día de hoy. Téngala a mano. Leamos del versículo 1 en adelante, ¿ya? Y dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Y procurando ellos prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Bueno, aquí, ¿cierto?, tenemos a Jesús confrontando a los religiosos de la época. Revisemos un poquito más atrás para que contextualicemos esta historia. Revisemos el mismo Evangelio de Marcos, los versículos anteriores, en el 11, del 27 al 33. ¿Están conmigo? Leamos. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, el Señor Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad tengo estas cosas. ¿Ya? ¿Con qué autoridad hago estas cosas? En este contexto pasamos, ¿cierto?, a esta parábola. Aquí teníamos, ¿cierto?, como decía anteriormente, a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, los eruditos de la palabra, preocupados, ¿ya? Preocupados porque Jesús estaba enseñando el Evangelio, preocupados de poder perder ellos la autoridad que tenían sobre el pueblo que seguía a Jesús, ¿ya? Y fueron a desacreditarlo, pero se encontraron con la sabiduría de nuestro Señor, quien lo frena, ¿cierto?, con una pregunta, prácticamente una pregunta sin respuesta, una pregunta ganadora, ¿ya? Cara gano yo, sello pierdes tú, le dijo. No tenían ellos por dónde agarrarse. Y ahora Jesús los termina, ¿cierto?, de confrontar con esta parábola. ¿Y qué tenemos en esta parábola, cierto? Tenemos a un hombre que plantó una viña, ¿ya? Una parábola, ¿cierto?, es una historia terrenal, que acá ocurrió en una viña, ¿cierto?, pero que tiene un significado, ¿cierto?, siempre un trasfondo celestial de parte de Dios, una enseñanza,
¿ya? Algo que el Señor nos quiere decir a nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir aquí Jesús? ¿Qué le quiere decir a ellos? ¿Qué le está enrostrando? Primero les dice, ¿cierto? En el verso 1, un hombre plantó una viña, la cercó de vallados, cavó un lagar, edificó todo lo que hizo el dueño de la viña para hacer esta creación que él creó. Este dueño de la viña, ¿cierto? Es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que hizo toda la creación, ¿ya? Eso nos dice en el versículo 1, ¿ya? ¿Y qué hace acá el dueño, el Señor? El Señor creó el pueblo de Israel, ciertamente, ¿cierto? Y también como este dueño de la viña también esperaba del pueblo de Israel los frutos, ¿ya? Esperaba los frutos, pero esos frutos de justicia. Los frutos de justicia que debía dar, ¿cierto? El arrepentimiento de los pecados del pueblo de Israel. Para eso, también del versículo 2 al 5, vemos cómo este hombre, este dueño de la viña, comenzó a enviar, ¿cierto?, siervos a buscar el fruto, tal como lo hizo, ¿cierto?, en los primeros tiempos el Señor, enviando profetas, ¿ya? Enviados profetas a buscar, a anunciar, ¿cierto?, y a la palabra de Dios para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ¿qué hacía la gente? Tomaba a los profetas, los golpeaban, incluso los mataban, tal cual se lo ilustra acá nuestro Señor Jesucristo a estos eruditos. A tal punto que ya enviando muchos siervos y el Señor habiendo enviado muchos profetas al pueblo de Israel para que se arrepintieran, llegamos al versículo 6, donde ya por último dice, teniendo aún un hijo suyo. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? Ellos ya lo sabían, ¿ya? Está mandando, le está ilustrando que Dios envió a su único hijo, ¿ya? A Jesucristo, a ellos, para, tal vez siendo el hijo de Dios, debían respetarle y debían obedecerle y debían ceder, ¿cierto?, sus corazones duros, pecaminosos, al arrepentimiento. Y dice acá, ¿cierto?, al igual que Jesús envió a su único hijo, ¿ya? Y esto único no representa que sea único en cantidad, es único en esencia. No hay otro, niños, no hay otro Señor como Jesucristo. No hay nada incomparable a la persona de Jesucristo. Es único, no hay nada similar a Él. Él es el Rey soberano. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo envió. Jesucristo, ¿cierto? Envió a Jesucristo, ¿cierto? Tal como acá envió a su Hijo. ¿Y qué pasó? En el verso 7 dice que mas aquellos ladrones dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ellos confabularon, ¿cierto? Confabularon en querer matar al heredero. Al igual que lo que estaban haciendo estos señores eruditos de la palabra, estos religiosos, confabulando, viendo la forma de cómo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Más adelante dice en el verso 8, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Y eso es algo que también obviamente está representándole el Señor Jesucristo, porque Él en su omnisciencia, en su carácter divino, discierne el corazón y los pensamientos de estos religiosos y sabe también el plan soberano de parte de su Padre Celestial, nuestro Dios, ¿ya? Que va en proceso, en camino a la cruz del Calvario. Y le dice posteriormente, imagínense cómo se tienen que haber sentido también ellos, estos religiosos, cuando están escuchando todas estas parábolas y ellos están entendiendo todo lo que está ilustrándole el Señor Jesucristo, ¿ya? Y ahora en el verso 9 les dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Le está declarando aquí derechamente el Señor Jesucristo a ellos que Dios Padre destruirá, ¿cierto? Todo este pueblo de Israel por su desobediencia, por su idolatría,
por rechazar a los profetas, por rechazar a su Hijo amado. Su Hijo amado, ¿recuerdan cuando vimos la transfiguración y Jesús y Dios aparece en la nube y les dice: este es mi Hijo amado en cual yo me complazco, en cual yo tengo complacencia, a él oíd? Y la gente en sí no oía, menos estos ciertos religiosos duros de corazón. Y les advierte: ¿qué hará entonces el Señor de la viña? Y ellos mismos responden posteriormente: vendrá, ¿cierto? No tendrá misericordia el Señor de la viña y los destruirá y dará su viña a otros. Esos otros somos nosotros, esa viña, ¿cierto? Somos nosotros nuevamente que gracias y por la misericordia y el amor de Dios nos ha llamado a sus caminos, a su evangelio, y somos su iglesia, su pueblo escogido, una nación santa comprada a precio de sangre. En el verso, hasta aquí tenemos, ¿cierto?, toda la ilustración de la parábola, ¿ya? Ahora del verso 10, ahora adelante ya Jesús les enrostra y les dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? Sabiendo Jesús que ellos eran eruditos de la palabra, tenían conocimiento pleno de la palabra, y les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Signo de pregunta. ¿Ya? ¿Qué se relaciona acá nuestro Señor? Y aquí es donde quiero que tengamos más énfasis en la lección de hoy, porque estamos hablando de la piedra que desecharon los edificadores, ¿ya? Aquí claramente Jesús le está a ellos enrostrando este texto, que ellos debían sabérselo de todas maneras. Y aquí estamos haciendo alusión a un texto que está en el Salmo 118, ¿ya? En el verso 22, si me acompañan, dice así, Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Era una alabanza, ¿cierto? Que de hecho el pueblo de Israel la cantaban en los rituales que tenían en la fiesta de las Pascuas, días anteriores, ¿cierto? Había sucedido lo que vimos la semana pasada en la clase con el tío Jimmy, donde Jesucristo entra como rey, ¿cierto? Soberano, montaban un pollino al pueblo de Israel y todos le cantaban alabanzas, hosanas al rey. Ellos también conocían todo esto. Por eso les cita este texto bíblico que ellos claramente debían de conocer. Y ha venido a ser cabeza del ángulo. Estamos hablando de la piedra angular. La piedra angular en el área de arquitectura, ¿ya? Viene siendo una piedra, ¿cierto?, perfecta, que se instalaba, ¿cierto?, después de los cimientos. Se hacía el piso y después se montaba una piedra preciosa, una piedra perfecta, angular, en una esquina, donde de esa piedra se alineaba todo, ¿cierto?, y sobre esa piedra se edificaba hacia arriba. Me gustaría que leyéramos, para que entendamos que esta piedra angular que hace referencia a Jesucristo. Vamos al libro de Hechos rápidamente, Hechos 4, versículos, leamos desde el Hechos 4, del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿que había hecho qué? Había sanado, ¿cierto?, a una persona que estaba pidiendo limosna afuera de un templo llamado La Hermosa. Entonces Pedro
¿cierto? El buen Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, esa es la piedra angular. Podemos ver también en Efesios 2, vamos a Efesios 2 rápidamente, 19, versículos 19 y 22. Vamos a ver que nosotros necesitamos edificar, ¿cierto?, sobre esta piedra angular, esta piedra que es Jesucristo, nuestro Rey soberano. Efesios 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Pedro, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 4, 9. Veamos, ¿cierto?, que esta piedra angular, que este Rey soberano Jesucristo, es de bendición para nuestra vida, pero también es de maldición para quienes lo rechazan y tropiezan con esta piedra viva que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, verso 2, versículo 4, dice: acordándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo a Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores rechazaron y desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, los hijos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me gozo en leer estos versículos, porque es la verdad del Evangelio, ¿ya? Debemos tener cuidado, niños, cuidados y conciencia de que estamos frente a un Dios todopoderoso, estamos frente al Rey de Reyes, ¿ya? Y me gustaría que reflexionáramos en eso, ¿ya? En que nuestro Rey es un Rey soberano, que es un Rey poderoso, que es un Rey que nos cuida, que nos ama, ¿ya? Y que nosotros en nuestro corazón no debemos ser como estos labradores, ¿cierto? Que teniendo todo lo que Dios le había dado, nosotros tenemos todo. Miremos a nuestro alrededor y veamos que Dios nos ha provisto de todo, ¿ya? Y aún en la dificultad, Él está con nosotros. Y a Él debemos servir. Y a Él debemos desear, no las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Debemos tener siempre nuestra vista, nuestra mirada
puesta en Cristo, puesta en esta piedra angular, esta piedra preciosa, esta piedra fuerte, sólida, soberana, en quien debemos fundamentar nuestras vidas. Me gustaría pasar ahora a hacerle un pequeño ejercicio para que nos quede grabado, ¿cierto?, la importancia de esta piedra angular, esta piedra preciosa. Denme un segundo. Miren, niños, este es Jesucristo, esta es nuestra piedra angular, nuestra piedra preciosa, nuestro Rey. Él y en Él, ¿cierto?, debemos sustentar nuestra vida. Él nos va a dar la simetría a nuestro edificio. A Él debemos estar alineados siempre, mirando a Cristo como nuestro referente, su vida, su obra. Sobre Él vamos a edificar. Él nos da la estabilidad, el sustento. Él sustenta nuestras vidas. Y sobre Él podemos comenzar a edificar. Vamos a hacer una edificación moderna, como son hoy en día, un poco más osada, como son los jóvenes, como son los preadolescentes, con decisiones a veces más impetuosas. Pero el Señor, tomado de Él, Él sustenta. Solo en Él podemos descansar nuestra fe, nuestra familia, nuestros anhelos, nuestras decisiones. Y sobre todo, algo muy fundamental, nuestra salvación. Upa. Ponemos la última, niños. ¿Se atreven? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. La palabra es auténtica, es inerrante. Todo lo podemos hacer en Cristo. Este es nuestro fundamento. Es de bendición para nuestra vida. Por eso es importante estar cimentados en Él. Porque sin Él, nuestra vida se desmorona. Tengamos siempre eso presente, niños. Que Cristo sea nuestro fundamento. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Sigan haciendo sus devocionales junto a sus padres y aprendiendo más de esta lección. Y que pueda ser de edificación para sus corazones. Hasta pronto, niños. Nos vemos. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, en piedra angular. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, en piedra angular. Marcos 12:10, Marcos 12:10, Marcos 12:10. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, en piedra angular. Marcos 12:10, Marcos 12:10, Marcos 12:10.